Y ahora la cuarta y la última de esta primera sesión, buenas prácticas para el proyecto y explotación de un túnel mediante la metodología BIM, caso particular del túnel de Caldearelas en el puerto de Monrepós, A23, Huesca, España, que va a ser presentado por el ingeniero Rafael López Huerga, que es el ingeniero, como ya se dijo, jefe de la demarcación de carreteras del Estado de Aragón, del Ministerio de Transportes, y bueno, y que posee, por supuesto, una cantidad enorme de calificaciones en el tema, así que lo escucharemos con atención. Muchas gracias, ingeniero Huerga, López Huerga. De acuerdo. Buenos días. En España es buenas tardes. Yo me encuentro ahora mismo, mi oficina de trabajo, para los que conozcan España, está en Aragón, en el norte de España, cerca de los Pirineos. Sin embargo, en estos momentos estoy participando en un Congreso Nacional de Conservación de Carreteras que la AIPCR y el Comité Nacional Asociación Técnica de Carreteras y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes ha organizado en Sevilla. O sea que atiendo a la invitación que ustedes me han ofertado para poder participar en estas jornadas sobre túneles y espacios subterráneos, al objeto de poder hablar sobre cómo estamos en España abordando la metodología BIM aplicada a los proyectos de túneles. Como bien ha dicho el presentador, va a versar sobre las buenas prácticas para el proyecto, construcción y explotación de un túnel de carretera mediante la metodología BIM, y un caso particular del túnel de Caldearenas en el puerto de Monrepós, en la autopista A23 en Huesca, España. Para que se hagan una idea, aquí tengo un pequeño gráfico de por donde discurre esta autovía, porque lo que quiero mostrar fundamentalmente es que no es un túnel aislado, sino que forma parte de un conjunto de 8 túneles, más otros 2 que están a una distancia de unos 45 kilómetros del centro de control. Y se eligió como proyecto piloto para hacer esta metodología el túnel 7 de Monrepós, porque es el más largo y es el que más complejidad tiene de las instalaciones. Se ha elegido este túnel porque es más largo y tiene esta singularidad. Y para los que no conozcan exactamente dónde está situada la localidad, pues vemos que si comparamos Argentina con Europa, pues estamos situados en el norte de España, en la frontera prácticamente con Francia. Las características de este túnel: es un túnel de casi 3 kilómetros de longitud, de 2.800 metros. Es una sección transversal tipo de autovía, de autopista, lo que tiene con calzada de 7 metros y arcenes 2,50 el de la derecha y uno el de la izquierda, más aceras para los temas de pues si hay algún peatón, y sobre todo por temas de mantenimiento. Y por razones de seguridad, podemos ver en la parte de abajo se han construido 7 galerías de conexión transversales con una galería más pequeña que se hizo para evacuación, y de manera que están separadas del orden de unos 350 metros. Esta es una imagen de la obra terminada para que se hagan una idea de la infraestructura de la que estamos hablando. Y entonces el BIM pues es una metodología digital que es el acrónimo de Building Information Modeling. Es una metodología digital de trabajo que documenta todo el ciclo de vida de una infraestructura, haciendo uso de herramientas informáticas con el fin de generar un almacén único con toda la información útil para todos los agentes que intervienen a lo largo de él. Las características funcionales principales de esta metodología es que es un sistema de gestión colaborativo, es decir, que interviene todo un equipo muy importante, un entorno digital común diseñado para coordinar y gestionar un proyecto en todas sus disciplinas, desde su concepción en la fase de diseño, planificación, hasta el final, la calidad, el coste a lo largo de todas las fases de su ciclo de vida. El objetivo fundamental del BIM es obtener una mayor eficiencia en la inversión de las infraestructuras, reducir el riesgo e incertidumbre, incrementar la calidad, mejorar la gestión documental, mejorar el mantenimiento a largo plazo y mejorar la formación del explotador. Es decir, estamos pasando de una economía lineal que venía de la extracción de las materias primas hasta el reciclado, de una manera, hasta los residuos realmente, hasta una economía circular donde el proceso es que se amparan unas actividades en otras y creamos así una economía circular. Las 8D, las 8 dimensiones del BIM, que permite que esta herramienta sea muy útil a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto, es pues
que primero tiene en cuenta la planificación, después el boceto, el diseño, la maqueta de lo que queremos hacer, luego el modelo, el tiempo a lo largo del desarrollo de la vida de la obra, un control de los costes, o sea, tenemos totalmente en un modelo a escala de lo que es la maqueta real, podemos ver cómo se están relacionando los costes en las distintas fases del ciclo de vida. Además, está integrado con otra dimensión, que es el mantenimiento del medio ambiente y la sostenibilidad en la gestión de la infraestructura, la propia gestión y la seguridad. Normalmente en España, yo pienso que esto también ocurre en muchísimos países, pues bueno, cuando se termina una obra, cuando ya el contratista hace la entrega a la administración, pues se hace un documento que llamamos EDICOE. EDICOE quiere decir Documento de Estado de Dimensiones y Características de la Obra Ejecutada. Entonces, en este documento se hace, pues por motivos administrativos fundamentalmente, porque en los contratos que se dispone por parte del cliente se exige que se tenga esta documentación, pero sobre todo y fundamentalmente por motivos técnicos, porque es un documento que recoge toda la obra ejecutada y además pues permite luego para la explotación tener una documentación fiable con las características de la obra nueva, sobre todo para que después del paso de los años sepamos dónde y cómo se ha construido. Entonces, ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad ocurre que aunque existen unos protocolos, existen unos pliegos para hacer la redacción de estos documentos, realmente dependiendo de quién es el director de cada obra, quién se ocupa, pues no hay una homogeneidad. Entonces, precisamente para conseguir esta homogeneidad es uno de los motivos fundamentales por qué se decidió pasar a utilizar la metodología BIM. Es decir, estaremos pasando de un sistema, el IDICOE, que es puramente administrativo, es puramente analógico, es puramente papel, como podemos ver en la imagen de la izquierda, a un sistema digital, de manera que tenemos unas bases de datos y un modelo tridimensional que aglutina todas las partes del proyecto y ya, si es posible, desde el origen de su concepción hasta, como he dicho, el final del ciclo de la vida. Sin embargo, nosotros aquí en España estamos empezando ahora, en estos momentos ya, a diseñar, a contratar proyectos de manera que se utilice esta metodología. Cuando digo en España, y estoy hablando de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio, por ejemplo, en obra privada, en lo que es, sobre todo, arquitectura, pues esto ya se viene utilizando, no muy frecuentemente, pero ya se utiliza, pero aquí decidimos que teníamos que ya que empezar. Entonces se decidió aplicar el BIM a este túnel de Caldearenas en un momento en que la obra estaba en ejecución. O sea, no hemos utilizado la fase inicial, la fase de planificación y fase de proyecto, sino que al final hemos aglutinado todo en la fase de construcción, de manera que ahora ya que está en servicio el túnel, en la fase de explotación, pues le sirve al gestor para poder tener un conocimiento en esa escala, en ese modelo de forma real de la obra ejecutada. Es decir, estamos intentando hacer un enfoque real, integral de la concepción de este túnel. Pero además es una cosa muy importante, el túnel, pues una vez que se ha puesto en servicio, pues lo tenemos todo muy, muy bonito, muy decorado, por llamarlo de alguna manera, muy seguro, porque tenemos muchas instalaciones que permiten al usuario utilizar y sobre todo enfocadas en el caso de que se produzca un incidente, a garantizar la autoevacuación, pero claro, tenemos ya un espacio confinado con un anillo de hormigón, pues que no sabemos lo que hay dentro. Entonces, precisamente con esta metodología, aunque con la otra también, pero permite localizarlo a lo largo de toda la maqueta, de toda la modelización de lo que es el tubo, permite ir colocando todos los datos geotécnicos y geológicos del desarrollo de la obra que hemos obtenido en tiempo real. Por lo tanto, esto es una información muy valiosa y que la tendremos modelizada. Entonces, ¿cómo hemos hecho la implantación del BIM? Aquí, en el fondo de la pantalla, se puede ver perfectamente cómo hemos hecho la modelización del túnel. Entonces, como digo, hemos partido de los datos de la obra ejecutada, definimos el modelo 3D para maquetar este túnel y utilizamos un software comercial del programa Econsyn de la casa Bentley y que incluye aplicaciones in-rows pues para la definición geométrica y la generación de los modelos gráficos y Open Buildings Designer para la asignación de la información a dichos modelos. Y luego, al tratarse de un túnel, pues esto tiene una diferencia
con respecto a otro tipo de infraestructuras, con respecto de otro tipo de obras lineales, pues que además fue necesario generar un parámetro adicional que fue la modelización de la bóveda, que para hacerlo, se ve allí los distintos colores que van alternando, se han empleado los 12 metros que se utilizaban para cada pase del carro de encofrado. Entonces, para la implementación del BIM se utilizó dentro de los modelos comerciales de una normativa que ya existe, el modelo LOX, que es Label OX, o sea que hay distintas posibilidades. Entonces, esto es la clasificación internacional, entonces se decidió utilizar este modelo y con el nivel de detalle de Label of Day. ¿Por qué? Porque es la fusión del nivel de definición geométrica, LOG, y la fusión con el nivel de información, LOL. Y dentro de estos niveles, dentro de la clasificación geométrica, existe esta tabla que se ve en la pantalla, que está estandarizada en la clasificación internacional, que la definen de 100 a 400 en función del nivel de definición que se quiere aplicar dentro de los datos que se van integrando en la aplicación. De esta manera, nosotros cuando hicimos el nivel de definición geométrica, que es los primeros datos que se introdujeron en la aplicación, en el software, en la plataforma, fueron los distintos modelos gráficos generados por todas estas relación de equipamientos y de elementos de la infraestructura que se ven en la pantalla. O sea, desde los propios planos a los aforos que tenemos, pero cualquier tipo de equipamiento, como puede ser el alumbrado, como pueden ser los armarios SOS, como pueden ser los extintores, pero también está incluido lo que es el sostenimiento, el revestimiento, los firmes y la señalización, es decir, todos los elementos de la obra civil. Entonces, una vez que se han volcado los datos, el manejo si es algo experto es mejor, pero el usuario, a pocos conocimientos que tenga de informática, a poco familiarizado que esté con este programa y a poco que también conozca técnicamente de lo que estamos hablando, pues es muy fácil la entrada. Nosotros definimos a este modelo para poderlo identificar, lo definimos conjunto de GN, pero lo podríamos haber definido de otra forma, y simplemente haciendo clic en la parte superior de la pantalla, pues podemos visualizar los elementos que nosotros queramos ver. Entonces, además podemos a lo largo, con esa maqueta modelizada que hemos mostrado en las imágenes anteriores, podemos desplazarnos a lo largo del túnel y a lo largo de la galería para entrar en las partes que nos interesen. Y las distintas vistas, que esto también se ha hecho porque la persona que ha dirigido la implantación del BIM y la ingeniería que ha colaborado en ello, pues se ha decidido que sean estas vistas concretas o sea, la planta, por las bocas del túnel, los cuartos técnicos, los elementos, digamos, de seguridad, etcétera. Entonces, también para poder, ese paseo que hacemos a lo largo de la maqueta, pues simplemente entramos en la vista, en este caso de la planta, y si entramos en una zona, o bien se puede referenciar por el punto kilométrico de la autovía, o bien por el origen del punto de origen de la obra, en este caso un túnel de 3 kilómetros, pues este sería el punto kilométrico 1, pues entrando simplemente haciendo clic en la parte donde aparece ese punto, pues visualizaríamos de manera virtual lo que tenemos en esa zona. Y si lo que se trata es de visualizar un equipamiento más concreto, como en este caso, que es un nicho, un local técnico donde están los postes SOS, donde están los extintores, etcétera, pues pinchando también en el listado que es desplegable que nos sale dentro del programa, pues veríamos las características de lo que tenemos en ese nicho concreto. Además, evidentemente, como todo programa informático, pues el software pues nos permite tener un sistema de zoom y de ajuste de visión, pues que permite todo tipo de vista panorámica, rotación, etcétera. Eso ya a gusto del usuario por los datos que quiera comprobar o enfatizar en la información concreta que quiere utilizar. Luego, por otra parte, tenemos el nivel de información gráfica,
nosotros, el nivel, esta era la gráfica anterior, ahora estamos en el nivel de información, digamos, administrativa, podemos llamar de alguna manera. Entonces, bueno, el túnel, como pertenece a un conjunto de túneles, ya hemos hablado antes de que no era un túnel aislado, pues bueno, le hemos llamado túnel 7, pues para identificarlo, si se ha hecho el BIN en conjunto y tenemos los dos túneles. Y entonces damos unos niveles en función de los asuntos, los temas que nosotros queremos solicitar información. Entonces, los niveles que se han dado son los que vemos aquí en la pantalla, que, pues bueno, se tomó una decisión, pues creo que bastante bien escogida, de manera que los niveles que necesitamos son precisamente los capítulos en los que se había definido el proyecto. Entonces, además, a este nivel, a cada uno de los niveles del túnel, se definen unas disciplinas que a su vez se subdividen en tipologías. Aquí, por ejemplo, he puesto en el caso de una disciplina, pues que sería en el caso de instalaciones eléctricas, iríamos al nivel de instalación, elegiríamos la disciplina de instalación eléctrica y la tipología de baja tensión. Y esto lo hemos definido, es necesario definirlo con una serie de caracteres y el programa nos exige que para cada una de ellas, en función de la disciplina o tipología que nos encontremos, pues tenga unos determinados caracteres para poderlo localizar. Que además, como ya en este caso lo hemos hecho, digamos, con la obra comenzada, y ya teníamos también empezado la metodología del sistema, digamos, analógico, pues coincide con la documentación que nosotros ya teníamos elaborada. Una vez que nosotros tenemos estos niveles, se definen unos atributos. Entonces, pues bueno, por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo de una obra civil, pues yo voy al archivo gráfico, cojo túnel bóveda, quiero saber qué me pasa en esa bóveda, voy a un elemento, en este caso el ejemplo que he puesto es el revestimiento, pero podría haber puesto movimiento de tierras, o podría haber puesto sostenimiento, o podría haber puesto instalaciones. Y luego me voy a la documentación de calidad, o sea, le doy una serie de atributos y qué es lo que quiero buscar. Y entonces, pues bueno, allí toda la documentación que he vertido, pues es todas las comprobaciones de topografía que se han realizado, la recepción del hormigón, los partes, la rotura de probetas, los ensayos, etc. O sea, que he completado, he volcado en este nivel toda la información que necesito para que en el futuro, si tengo un problema, saber por qué podría haber llegado a pasar. Aquí tengo otro ejemplo que son las instalaciones. Pues, por ejemplo, he puesto el circuito cerrado de televisión. Aquí hay más elementos, no solamente hay un elemento como antes del revestimiento, pues un circuito cerrado de televisión pues se compone de cámaras de DAI, de la detección automática de incidentes, cámara de refugios, cámaras termográficas. Y a su vez, pues allí tengo una serie de documentación, todas las fichas técnicas de cada una de las cámaras termográficas, cómo están configuradas en el servidor, el manual que el operador tendrá que necesitar, etcétera. O sea, toda la información la tengo a disposición y incluida en esta metodología. Como hemos dicho al principio, nosotros decidimos dentro de esta documentación, de esta nomenclatura estándar a nivel internacional, hemos elegido el nivel D. El nivel D es el nivel de detalle. Y el nivel de detalle, como he comentado, es la fusión de los modelos gráficos, o sea, de toda la distribución que yo tengo a lo largo del túnel con la documentación de obra que yo tengo. De manera que existe una coordinación entre los distintos capítulos del modelo gráfico con la distinta documentación de calidad y los niveles que hemos asignado. De manera que yo de esta manera tengo una serie de metadatos y por lo tanto puedo buscar un dato concreto de lo que necesito. A lo mejor esto hubiera sido mejor haberlo hecho en tiempo real, habiéndose descargado el programa, pero es un programa muy pesado, como todo el mundo puede comprender, y entonces pues no me he fiado de la capacidad de la conexión por internet y eso que yo creo que era un riesgo. Pero pienso que se entiende perfectamente, esto está en la documentación que se ha entregado y simplemente, pues bueno, es bajarse, entrar en el programa y entonces si yo quiero sacar unos datos de todo el conjunto de datos, pues en este caso voy, se puede ver en la pantalla de arriba, en la parte izquierda, voy dentro de las posibilidades que se me ofrece, voy a lo que es diseño de construcción y en el siguiente desplegable voy a datos e informes, que es lo que necesito, y a los listados. Y en esos listados, pues me aparece lo que vemos
aquí en la pantalla pues tenemos todos los capítulos sobre los cuales yo podría obtener información. Y luego, una vez dentro de estos capítulos, si por ejemplo elijo el capítulo de ventilación del túnel, que a su vez tiene pues una serie de subcapítulos, ¿no? Como son los anemómetros, los opacímetros, los ventiladores, etcétera, pues si luego entro, le doy al link de los ventiladores, pues aparecería todo el listado que tenemos a la derecha, donde vienen toda la relación de ventiladores que tengo en el túnel y dónde están. A su vez, puedo también entrar no solamente por los metadatos, sino que también podría entrar por la documentación gráfica. Entonces sería hacer exactamente lo mismo, pero sería a través de mostrar solo el conjunto de selección. Y entonces entraría en la documentación gráfica y aparecería, pues en vez de un listado, aparecería una imagen donde vendría representado el equipamiento que quiero buscar. Y incluso, pues si lo considero necesario, lo puedo ampliar e ir más detalladamente, pues como en este caso, a los ventiladores. Y luego, a su vez, si volvemos otra vez a la documentación gráfica, pues en ese listado que hemos visto, donde están toda la relación de ventiladores que tengo en el túnel, pues si quiero entrar en uno concreto, pues entro en el vínculo y allí me darán todas las características, la potencia del motor, los álabes, cuándo se colocó el ventilador, qué pruebas se hicieron, etcétera. Y esto, pues lógicamente, pues es muy útil pues para el caso de que tenga sobre todo unas averías o lo que sea. Y con esto, pues editamos un Excel, lo puedo sacar, luego hago un listado y lo puedo manejar y trabajar con ello para la finalidad que a mí me interese. Entonces, pues bueno, aquí tenemos lo que es el proyecto piloto que nosotros hemos hecho con toda la información. A la izquierda vemos lo que es la imagen real del túnel real, el que está construido, que se ha sacado antes, y bueno, quizá el virtual pues no sea tan bonito como la fotografía está real, que en este caso pues tengo que decir que es un túnel pues que ha quedado muy bien, pero bueno, en el virtual pues está bastante conseguido y tenemos allí toda la información incluida como si estuviéramos en el terreno. Entonces, como experiencia de lo que tenemos de esta metodología bien, pues bueno, nosotros este proyecto piloto lo acabamos de instalar, o sea, lo acabamos de hacer, no ha llegado en este mismo año, lo hemos terminado hace unos meses, entonces, pues bueno, todavía no podemos tener una experiencia real de lo que nos va a dar, ¿no? Pero ya de entrada, pues sí sabemos pues, que hemos pasado de una información que teníamos sobre papel, que sí que estaría muy bien organizada, muy bien preparada, pero que tenía sus dificultades. Cuando ahora, pues además de tener todos los datos condensados en este modelo digital, pues es que además gráficamente desde nuestro despacho, aunque no sea con la fotografía del túnel real, sí que podemos tener un conocimiento exacto de lo que tenemos en cada caso. Y por lo tanto, esto nos trae una serie de ventajas. Sí, además que el futuro es que esto sea desde el momento de la planificación, pues hay ventajas, y esto lo dice la experiencia, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, como posteriormente en las distintas fases a lo largo del ciclo de vida. Y realmente, pues como acabo de decir, pues esto nos permite mejorar los análisis de la viabilidad de una infraestructura ya en su fase de concepción, de manera que se pueda analizar las distintas alternativas. O sea, yo puedo modelizar, bueno, de hecho, ahora mismo acabamos de sacar nosotros en el Ministerio no una obra de un túnel, pero sí una obra de un tramo de autovía, y ha habido licitadores que ya en base al estudio informativo que se había hecho como estudio previo, nos han presentado en las ofertas para licitar el proyecto, nos han ofertado ya la modelización de lo que sería la carretera. Por lo tanto, esto nos permitirá pues, también analizar una serie de alternativas. Pero es que en fase de proyecto pues, nos permite ya hacer una visión de lo que yo voy a tener después, nos permite hacer correcciones. Si me he equivocado, tengo que ajustar una rasante, tengo que mover una aleta de una obra de fábrica, por ejemplo, pues bueno, en base a unos planos consistentes, yo puedo hacerlo ya con unos planos que se asemejarán bastante a la realidad, permite la colaboración con hoy día todo se trabaja en equipo, no existe ya el ingeniero que lo hace en su mesa, sino que es un equipo multidisciplinar y que con esta metodología se puede trabajar perfectamente en este tema. Y luego, pues bueno, permite hacer comprobaciones si tenemos dudas de cosas y que los costes pues sean más controlables. Pero es que ya luego en la fase de ejecución, o sea, no nos olvidemos que esta metodología ha de servir
para todo el ciclo de vida de la infraestructura, pues permite sincronizar perfectamente el programa de trabajos presentado en la obra con las fases de construcción. O sea, yo puedo ir en ese maqueta que he modelizado de lo que es el túnel, yo puedo ir marcando los distintos segmentos que cada día yo voy construyendo en el túnel. Permite detectar errores u omisiones cuando voy al terreno real y he comprobado la realidad geométrica del terreno, y me permite pues una reacción mucho más temprana para resolver los problemas. Y desde luego, pues en la explotación también se me producen muchísimas mejoras. Esto es lo que realmente en estos momentos con este modelo es lo que vamos a comprobar, porque permite al gestor pues cualquier problema que se plantee poder reaccionar. Bueno, yo con esto ya he terminado y simplemente ahora voy a hacer una pequeña pantallazo voy a hacer propaganda de un congreso que estamos preparando mundial por la PIAR, por la IPCR, que es la segunda. En España organizamos un congreso nacional de túneles, de explotación de túneles, no ITA, sino esto sería de la PIAR. En la PIAR, en caso de túneles, aborda lo que es la explotación, no la construcción, aunque algún tema también estaría relacionado, porque la rehabilitación de los túneles entraría en este capítulo, y que además en Lyon se celebró hace 4 años la primera conferencia internacional que PIAR ahora la quiere hacer la tradición, y bueno, y se ha decidido que el año que viene, en octubre, precisamente por estas fechas, del 25 al 28 de octubre, va a haber un congreso nacional e internacional, la segunda conferencia internacional de túneles de PIAR y la 8ª nacional en Granada, en España. Un sitio atractivo, creo que el programa es muy denso, está muy bien perfilado. Todavía, si alguno se anima a mandar comunicaciones, las tendríamos presentes, porque además nos damos, aunque estamos en la era digital, nosotros digamos que presumimos de que editamos un libro. O sea, parece que sea una contradicción, pero creemos que también tener un libro, no voy a decir de mesilla porque a veces sale gordo, pero un libro que tenga toda la información que hemos dado, creemos que es muy útil. Por lo tanto, pues utilizo esta plataforma, me atrevo a tener esta osadía de ofrecer a ustedes y a invitarles a que participen en esta conferencia de Granada. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero López Huarga. La explicación ha sido muy clara, muy completa. Nos da idea de cuál es la situación del tema de la aplicación BIM en la zona, en la región.